Buenas tardes. Nuestro proyecto se enfoca en la producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica. Mi grupo está conformado por Nelson López, Mauricio Obregón y Franklin Torres. El ser humano se ha caracterizado por la utilización de los recursos a su entorno para la generación de energía, es decir, utiliza las fuentes animales, vegetal, el aire, el agua o recursos fósiles como el petróleo y el carbón. A mediados del siglo XX, con el aumento de la población, el aumento de la producción industrial y por ende el aumento de la demanda energética ha ocasionado problemas ambientales debido a que dependemos cada día más de los recursos fósiles. Y, y esto es un problema debido a que aumentan los gases de efecto invernadero y las emisiones de CO2. Los recursos fósiles, las empresas o la industria que más utiliza es la industria en la utilización de generación de energía, iluminación y calefacción. La petroquímica, pero la que más utiliza es el transporte público y por ende es la que más contamina. Pero el ser humano también se ha caracterizado por buscar nuevos métodos o nuevas vías para la generación de estos combustibles que utilizan para las generaciones de energía, combustibles amigables con el medio ambiente y renovables. Eh, y esto se hace a través de biorefinerías. Las biorefinerías son plantas que utilizan materias primas para la generación de combustibles o biocombustibles. En nuestro caso, para la generación de bioetanol se utilizan varias materias primas o se puede obtener de varias materias primas, como es materias primas con contenido de azúcares fermentables, como es el azúcar presente en la caña de azúcar, la remolacha azucarera y el sorgo dulce. Estas materias primas requieren de un proceso que incluye una molienda, la fermentación, destilación y una desnaturalización, que es para que no se adapta para el consumo humano. Pero también se puede obtener de fuentes con alto contenido de almidón, como no son los cereales, los tubérculos o rizomas, donde para estas materias se incluyen otro proceso. Para estas materias primas se incluye el proceso de molienda, liquefacción, sacarificación, fermentación, destilación y deshidratación. Bueno, ¿por qué en nuestro caso el bioetanol? Porque es un producto que a utilizarse como combustible no necesita la adición de metilterbutil, que es un producto que ayuda o actúa como oxigenante en los combustibles, pero tiene unos grandes problemas con el medio ambiente y con la salud humana, debido a que causa irritación y daños respiratorios. Bueno, ¿por qué el bioetanol a partir de la madera? Si hay otras fuentes de donde lo podemos obtener. Porque podemos obtener el azúcar de la celulosa, que es el material más abundante de las astillas de madera. Debido a que, por ejemplo, en las carpinterías se utiliza parte de la madera y quedan recortes que no se utilizan de ninguna otra forma. O en las grandes industrias utilizan parte de la madera, pero hay mucha que se desperdicia, ¿sí? Entonces se puede utilizar para la generación de bioetanol. Y lo más importante es que no se utilizan los alimentos, es decir, el maíz, la caña para la producción del azúcar, el cereal o tubérculos, en fin, que estos son necesarios para la alimentación de la población mundial y por ende si los utilizamos para la generación de bioetanol o combustibles, pues van a escasear estos productos y aumentan el costo, aumentan su precio. Entonces por eso es más fácil o más factible tenerlo de la madera. Bueno, el bioetanol también es conocido como etanol o alcohol etílico. Según las especificaciones de la ASTM, debe tener un aspecto limpio y sin impurezas. Es altamente inflamable, soluble en agua bajo cualquier proporción. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y lentamente con hipoclorito de calcio. Su estado de agregación es líquido, de una apariencia incolora.
Tiene una densidad de 810 kilogramos por metro cúbico, una masa molar de 46.7 UMAS. Su punto de fusión es 158 Kelvin y el de ebullición 351 Kelvin. Posee una temperatura crítica de 514 Kelvin y una presión crítica de 63 atmósferas. El bioetanol a partir de madera se puede obtener con una pureza entre el 95 y el 99%. Bueno, también debe poseer una cantidad máxima de sulfato de 4.3, de hierro de 5.5, de sodio de 2.2 y de cobre 0.7. Bueno, estas especificaciones son según la norma ASTM para el bioetanol. Bueno, buenas noches. Yo vengo a hablarle acerca sobre el estudio de mercado. Por ejemplo, el análisis nacional. Empezaremos con eso. Colombia produce actualmente más de 1.200.000 litros diarios de bioetanol. Esta producción se ve más que todo, o sea, la realizan seis emporios azucareros del país, que están ubicados más que todo en el Cauca y Valle del Cauca. Eh, Como vemos en la gráfica, podemos mirar cómo Colombia ha venido con un aumento del 2018 al 2012, un aumento en la producción. Podemos ver que en el 2010 hay un bajonazo. Esto se puede deber a la producción, a la cosecha de azúcar, de caña de azúcar, perdón, o a los precios del azúcar, a los precios del petróleo, a los precios del mismo biotanol. En Colombia, 5 de estos emporios producen biotanol a partir de la caña de azúcar y uno lo produce a partir de la yuca agria. Eh, Como podemos mirar, bueno, aquí en la tabla podemos mirar los 6 grandes emporios de los cuales le hablaba: Incauca, Manuelita, Ingenio Risaralda, Providencia, y cuánto producen cada uno diariamente. En Colombia como tal no existe una empresa que produzca biotanol a partir de madera, no la hay. En Sudamérica no, tampoco la hay. La hay, por ejemplo, en Europa, Suecia, están implementando bastante porque es muy rentable. Pero entonces tiene sus pros y sus contras, porque a veces deforestan mucho. Cuando no es controlada, el problema es eso, son las políticas gubernamentales que no dan cabida pues, a esta implementación. En el análisis regional, podemos mirar que Brasil es el principal productor de bioetanol en la región. Produce muchísimo, muchísimo. Lo produce a partir de maíz, más que todo principalmente a base de caña de azúcar. En la cosecha del 2018 y 2019 produjo más de 30.000 millones de litros. Es muchísimo. Es el segundo productor de bioetanol a nivel mundial. La mayoría lo consume internamente o lo exporta. Argentina también es un gran productor. Chile también produce. Chile produce más que todo a base de maíz. Pero entonces, estos biocombustibles de primera generación compiten con la alimentación mundial y hay muchos criterios éticos por el medio y políticas de gobierno. Análisis mundial. Bueno, el primer productor es Estados Unidos, que comanda casi con un 40%. Le sigue Brasil, como le decía, Indonesia, Alemania, China, Francia. Colombia se está ubicada con un 0.7% de la producción mundial. Pero hay que decir que es una industria que ha venido creciendo grandemente, bastante, y apoyada por el gobierno. Bueno, características y tendencias del mercado interno. Eh, Aquí podemos ver, en ese diagrama de barras, podemos mirar cómo ha venido creciendo. Como ya lo decía, principalmente cómo venía creciendo, cuántas hectáreas. Podemos mirar en esta figura, podemos mirar también el crecimiento de hectáreas cultivadas de caña de azúcar que están disponibles para la producción de biotanol. Son muchísimas. Para el 2016 teníamos casi 240.000 hectáreas sembradas. Clientes y proveedores.
Bueno, principalmente como lo escogimos hacer de madera, aquí en Colombia hay muchas licencias para empresas que trabajan con madera y producen muchísimos desechos que no son aprovechados, muchísimos desechos. Eh, Está también el bagazo de caña que son producidos por estos ingenios azucareros. Los, los grandes clientes, Ecopetrol que compra muchísimo bioetanol, Bioenergy, combustibles sostenibles, eh, las empresas de, de gasolina, porque pues, el bioetanol lo mezclan con la gasolina para aumentar el octanaje. Ese es el principal, prácticamente como el principal uso en el país. La capacidad instalada. Bueno, para producir de 20 a 30 kilogramos de etanol se necesitan 100 kilogramos de madera seca. Decidimos tener una capacidad más o menos de, de 46.000 toneladas al año. Se necesitan 200.000 toneladas de materia prima de madera, que el país sí está capacitado para producirlas. Bueno, en los desechos, utilizando los desechos de de estas empresas. Bueno, en la descripción del proceso. El biotanol se puede obtener de la caña de azúcar, de la remolacha, por una parte. Del otro son la biomasa linocelulósicas, como la madera, los residuos agrícolas, residuos forestales, etc. Y la otra maíz, trigo y papa, como ya lo decía. Como nosotros, bueno, prácticamente es como la misma ruta prácticamente. Simplemente que eh, los que son obtenidos de biomasa y de caña de azúcar, la biomasa pasa por la hidrólisis. En este caso vamos a hacer con una hidrólisis enzimática. Ese es nuestro diagrama de bloques. La materia prima entra a un pretratamiento, después la hidrólisis, después de hidrólisis viene la fermentación que libera CO2, después viene la destilación y se obtiene el bioetanol y las vinazas por último. Es un proceso, pues, aquí en el diagrama de bloques se ve pequeño, no tan complejo, pero sí es bastante complejo. Gracias. Bueno, buenas noches. Digamos, pasamos al quinto punto, que es el análisis de seguridad. Tenemos la celulosa, que es la que para las precauciones sería una protección de los ojos y rostros, que no sería indispensable para este caso, para la celulosa. La protección de la piel, pues si hay salpicaduras, entonces pues tener un traje de protección adecuada. Para la protección respiratoria, pues tampoco es indispensable. Las consideraciones de higiene generales, tampoco hay una consideración indispensable. Seguimos con la madera, es el contacto con los ojos. La madera puede causar irritación, digamos, pues ya que son polvos como la acerrín o otras partes, pues por eso provoca la irritación. Digamos, contacto con la piel. Para las personas que son sensibles, que tienen problemas de piel, es recomendable pues decirlo antes de trabajar con la madera para así tener una prevención adecuada. La absorción por la piel, pues no se sabe qué ocurra para uso normal, ¿no? La inhalación, pues sería las virutas que pueden provocar obstrucciones o depósitos incómodos en las fosas nasales que tendrán como consecuencia sequedad de nariz, tos seca y dolores de cabeza. Entonces, pues digamos para cuando se trabaja más que todo con una serrín, pues se necesita un tapabocas o pues para que nos pueda inhalarlo y no sufra consecuencias después. Tenemos también el dióxido de carbono, que es un gas ligeramente tóxico, pero pues en exceso obviamente es muy malo para la salud del humano. Y pues digamos la localización de la planta sería, tenemos pensado en el Caquetá, ya que es una zona de la Amazonía con bastante territorio
amazónico como son las selvas. Y pues tampoco es para explotar las selvas, pero sí es una gran parte donde la materia prima está presente en casi todos lados. Y también es una zona agrícola, pues por ejemplo para cuando digamos si lo haremos con caña de azúcar, entonces ahí se produce bastante caña de azúcar. Gracias.